entrar los valores, que son mis datos. Pinchamos en esta partecita que está acá y marcamos los datos. ¿Ya? Y para volver a la tabla, o sea, al cuadro principal, vuelvo a pinchar acá. Ahí volví al cuadro principal. Luego me pregunta, ¿dónde quiero crear mi tabla? ¿Dónde? Entonces yo le digo, ¿en una hoja nueva o en una hoja de cálculo existente? Yo voy a usar la misma hoja que tengo, una hoja de cálculo existente, y le voy a indicar que lo quiero en esa celda. Lo puedo pedir acá, lo puedo pedir acá, pero yo lo voy a dejar ahí. ¿Ya? Pinchamos nuevamente para volver a nuestro cuadro principal y le colocamos aceptar. Aquí nosotros vamos a armar nuestra estructura de la tabla, y esto les va a servir para esta unidad y para la que sigue. En este caso, solamente nos trajo la hora de estudio porque no tenemos más variables, solamente tenemos una. ¿Ya? Y acá, si se fijan ustedes en esta matriz, nosotros aquí podemos agregar filtros para una variable, podemos agregar la variable en las columnas. Por ejemplo, yo voy a arrastrar las horas a columna. Pongan atención acá, chiquillos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los datos me quedan hacia el lado y en realidad yo no los quiero para el lado. Quiero que me queden en filas. En filas se ve más ordenado y se ve más a la mano. ¿Ya? Y luego yo quiero que las mismas horas de estudio me las contabilice. Entonces lo traigo a ese cuadrito que dice suma de valores. ¿Qué pasó acá? ¿Cuántos datos tenemos? Aquí me dice cuántos datos tengo. ¿Cuántos datos hay? 16. No, hay 15. Ah, ya. Porque el título, el número de horas no se contabiliza. Entonces son 15 datos. Es contabilizando desde el 2 hasta el 1, son 15 datos. Ahí me dice. Pero la tabla me dice que hay 39. Está contando los valores. Porque me está sumando los valores. Y de hecho, si yo miro aquí, me dice que me está sumando las horas. Yo no necesito que me sume, yo necesito que me cuente. Entonces ustedes van a pinchar aquí, no sé si se fijan porque sale chiquitito, pero pinchan ahí. Y dice configuración del campo de valor. Vayan anotando. Configuración campo de valor. ¿Ah? Lo pueden ir anotando en el Excel o en un cuaderno. Esto es tabla dinámica. Ya, y aquí yo no necesito la suma, si yo que necesito que me cuente, a ustedes le va a salir como cuenta o recuento, cualquiera de los dos. Pero tiene que contar, no tiene que... ¿Ya? Entonces recuento, y ahí me quedaron los 15 estudiantes que son los datos que tenemos. ¿Ok? Ya. Ahora, por recuento o cuenta, es según como ustedes les hagan su Excel. Eso va a depender de la versión que tengan ustedes. ¿Todos tienen computadora en la casa? ¿Hay alguno que no tenga? ¿Cómo? ¿Computadora en la casa? Ya, porque si no se van a tener que conseguir en la biblioteca para practicar. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entendió? ¿Cómo construimos esa tabla? Ya. Entonces, yo esta dinámica la copio porque solamente la uso como insumo para traerme lo inicial. Lo copio y lo pego acá al ladito. Pero lo pego, botón derecho del mouse, pegado especial, como valores. Para que me quede sin formato. ¿Ya? Y estas sabemos que eran las horas de estudio. Este va a ser el total. ¿Y qué va a ser esto? ¿Qué es lo que venía aquí? Esto va a ser mi frecuencia absoluta. ¿Cómo lo pegó? ¿Con qué formato lo pegó? Lo copias Ya. y aquí le colocas. Pegado especial que no me sale ahora. Voy a volver a marcarlo.
Pegado especial, Abajo. valores. Ah, ya. ¿Ya? Pegado especial valores. Ahí, valores. Ya. Ya. ¿Qué son las frecuencias absolutas? Es la cantidad de veces que se repite un atributo. ¿Qué quiere decir esto? Tengo 3 estudiantes que estudian 1 hora. Tengo 4 estudiantes que estudian 2 horas. Tengo 5 estudiantes que estudian 3 horas. Delante todos me dijeron que el que se repetía más era el 2. Sí. ¿Y qué está pasando acá? El ¿Cuál es el que 3. se repite El más? 3. Entonces, o contaron mal, o yo anoté mal los datos. Ya. Entonces, ¿alguien tiene a mano los números? Ya. Es 2, 3, 1. Espera, No sé. 2, 3, 1. Una consulta, ¿dónde era pegado especial? ¿Cuál era? Valores. ¿Ah? Valores. Parece que el problema está en los bancos, donde hay 2, 3, prefiero un 2 ahí. Ya, ¿dónde es un 2? Ahí es un Uno de 2. los dos era un 2. Es 3, 2, 1. Ah, Ya, 3, 2, 1. Entonces actualizamos acá. Y ahí sí. Ahí. 3, ¿cómo 2, 1. actualizó? Ah, espera. Aquí yo me posiciono, botón derecho, actualizar. Ahí. Y ahí lo cambio automáticamente. Entonces ahora voy a copiar solo la frecuencia. Pegado especial con valores. Y quedó corregido. Quedó con 5 y el 3 quedó con 4. ¿Ya? Entonces, aquí yo empiezo a construir la tabla de frecuencias. Tengo los 2 primeros componentes de la tabla. El primer componente, horas de estudio, que va a ser la variable el estudio. El segundo componente, la frecuencia absoluta. Y ya me da un indicio de dónde está la mayor concentración de estudiantes. La mayor concentración de estudiantes está acá. Tengo 9 estudiantes, o sea, un poco más de la mitad, porque son 15 estudiantes en total. Tengo un poco más de la mitad de estudiantes que estudian entre 2 y 3 horas previo a una prueba. Entonces ya puedo empezar a sacar mis primeras conclusiones. ¿Ya? Y tengo solamente 3 estudiantes, o sea, menos de la mitad, yo diría que como un 30% de estudiantes que estudian entre 4 a 5 horas previo a la prueba. Aquí es donde está la mayor concentración. ¿Ok? Así se va interpretando esto. La dinámica es repetitivo. Una vez que ya lo aprendieron a hacer, es repetitivo. Lo importante es cómo ustedes van sacando la conclusión. Ahora vamos a crear el tercer componente de la tabla de frecuencia. El primer componente fue la variable. El segundo componente fue la frecuencia absoluta. Ahora vamos a crear la frecuencia relativa. Y yo les dije que la frecuencia relativa no es más que el porcentaje. ¿Ya? ¿Cómo calculamos el porcentaje? ¿Cómo podríamos calcular un porcentaje acá? Tomando como... Sumándolo con dividiendo, algo así. ¿Sumando o dividiendo? No, dividiendo Ya, Tomando pero como... ¿qué divido? el 3%. Ya, entonces vamos a abrir una fórmula y la fórmula la pueden abrir con el teclado con el más o con el igual, cualquiera de los dos. Yo siempre uso el más. ¿Ya? Con eso estoy abriendo una fórmula en el Excel. Entonces le digo que el 3 lo divida por el total, que es 15. Son 15 estudiantes, ¿cierto? Y ahí tengo 0,2. 20%. 20%. Cada una por el 100%. Se divide cada una, pero el Excel, lo bueno que tiene el Excel es que el Excel tiene memoria con las fórmulas. Si tú la fórmula la haces en una celda, tú después la puedes copiar hacia Arrastrar. abajo, sin tener que volver a repetir. ¿Por qué no lo multiplico por 100 después? Por 0,2, porque ahí me daría 20%. ¿Por qué? Porque yo le cambio el formato aquí mismo. Yo pincho acá y me voy a inicio, y en inicio hay un porcentaje. Ahí lo cambio.
Entonces me evito tener que multiplicarlo por 100. ¿Ya? Y de hecho aquí mismo tienen estas flechitas que esta da decimales y esta las quita. Yo le voy a dar 2 decimales porque siempre en la prueba le piden trabajar con 2 decimales. ¿Ya? Ahora, yo lo podría hacer uno por uno, podría decir 15, o sea 5 dividido de 15. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que como yo les decía que el Excel tiene memoria, yo puedo arrastrar la fórmula para abajo. Puedo arrastrarlo. Y aquí los que se manejan un poquito en Excel, ¿quiénes son? Los de logística. Ya. ¿Yo puedo llegar y arrastrar esta fórmula para abajo? ¿Por qué? Tiene que ser el cuadrito que El esquino tiene que ser. Ya, pero si yo lo arrastro desde aquí, ¿puedo arrastrarla nomás? No, porque Sí. se va duplicando el rato en el 20. No, yo lo arrastré Profe, del ¿puedo esquino mostrar lo que hacia hizo? abajo. ¿Acá? Sí. Del- Tiene que ir al cuadrito. Sí, se No. puede porque al final la fórmula. No, porque te da porque No, porque se copia el mismo número. y es diferente. No sé. Ya, No, vamos a ¿sabe qué? hacerlo. Yo la arrastré y me dio. Ya. La voy a arrastrar así como está. Fíjense. Dice 3 dividido de 15. La voy a arrastrar. ¿Qué me pasó? Ah, que tiene que fijar el 15. Ahí Ya, está. me salió un error. ¿Por qué me salió un error? Porque resulta que en la segunda parte efectivamente me toma el 5. Yo quiero que me tome el 5, pero quiero que me lo divida por el 15. Pero al correrme una fila hacia abajo, también me corrió una fila acá abajo. Si sigo con la siguiente fórmula, me corre el 4, pero me sigue corriendo esta celda aquí hacia abajo. Pero ¿Ya? yo puse el 15 de una. Entonces por eso no se me cambió. Porque tú escribiste el 15. No escribí la. No le escribí la como guía, fórmula. claro. ¿Cómo se corrige eso? Fijando el número que no quiero que se mueva. ¿Y cómo lo fijo? Lo fijamos con un signo peso. Así no me ¿Ya? sí. Yo coloco el signo peso entre medio de la letra. Si se fijan, lo coloqué adelante y lo coloqué atrás, antes del número. Entre medio de la letra yo le coloqué el signo peso. ¿Qué estoy diciendo con eso? Lo mismo que ayer. Solo me mueve el número de Ahora, arriba. profe. El número de abajo lo deje fijo. ¿Ya? Ahora sí la puedo arrastrar con toda tranquilidad. ¿Cómo le dejó el porcentaje así entero? Empezaron a porcentaje. Ya, por ejemplo aquí, yo tengo 3 dividido de 15. Me va a dar un decimal, ¿cierto? Ya. Yo marco la celda y en inicio, en la pestaña de inicio, tiene que buscar donde hay un porcentaje. Ese porcentaje que está ahí. Y lo pinchan nomás. Pinchan y ahí les cambiamos. Y estos dos de abajo, si se fijan, uno da decimales y el otro los quita. ¿Ya? Entonces tenemos nuestro tercer componente de la tabla de frecuencia. Tenemos la variable, horas de estudio, tenemos la frecuencia absoluta, que los dos primeros salen de la dinámica. Por eso ocupamos la dinámica, ¿ya? Profe, estoy un poco atrasada, pero es cortito. Cuando vamos a dividir la frecuencia, primero se divide, ¿es 3 dividido en 15 o el 15 dividido en 3? No, 3 dividido en 15. El 3 primero después. Es la frecuencia dividido por el total. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Muy difícil? No, ya. Yo necesito que estos chiquillos, a mí me preocupa que un poco que no estemos en laboratorio, entonces yo necesito. Se calcula en base a esta columna que está acá. Voy a ir acumulando. El 3 va a quedar fijo, pero después voy sumando 3 más 5, 8. Después voy a sumar 8 más 4, 12. 12 más 2, 14. 14 más 1, 15. ¿Ya? Entonces, el primero queda fijo. Ay, tomo el valor de que quedó con formato de porcentaje. Ya, el 3 queda fijo entonces. ¿Ya? Si aquí fuera 5, acá también tiene que ser 5. Si acá es 100, acá también es 100. Siempre van a ser iguales. ¿Ya? El segundo valor va a cambiar, porque va a ser 3 más 5. Y
como yo le dije que el Excel tiene memoria con las fórmulas, agarra la segunda celda y la arrastra hacia abajo. El 3 lo dejó fijo. Claro, el 3 copié ese. Ah, pero no le puso el F4. No se fija porque vas acumulando. Vas sumando el 3, después sumas el 3 con el 5, después sumas el 8, perdón. Después sumas el 8 con el 4, después sumas el 12 con el 2 y finalmente sumas el 14 con el 1. Aquí no queda nada fijo, todo tiene que ir corriendo. ¿Callaste? Era más 3, lo dejáis así. Frecuencia acumulada, Después más 3, y pongan atención. El primer más valor 3, queda fijo. o sea, selecciona el 3. Y después más 5. Fórmula y dejo fijo ese. ¿Ya? A ver, El segundo, y ahí te va a ir la sumo hoja, el 3 más el 5. Y arrastro hasta ahí la nomás, fórmula hasta donde hacia dice. abajo. Ah, no, lo moviste. ¿Qué me va a hacer esta celda? Me va a sumar el 8 con el 4. Luego me va a sumar el 12 con el 2. Es que lo sumaste hasta. Es hasta ahí nomás. Que sumaste el 15, parece. Si se fijan, y esto Igual es está mal, qué raro. un validador que le va a servir para la prueba, este total que está acá. Qué raro. Pero no agarraste, es del 3. Con ese. Parece que lo agarraste mal. ¿Cuál? Esos dos tienen que coincidir. Si se fijan, forman como una diagonal. Esos dos tienen que coincidir. ¿Ya? Porque estoy acumulando acá los valores, entonces tengo que llegar al total sí o sí. ¿Ya? Y el último componente de la tabla de frecuencia que necesitamos Qué raro, porque se es la frecuencia relativa, que ya sabemos que es un porcentaje, pero va a ser un porcentaje del acumulado. ¿Ya? Esta frecuencia relativa fue en base a la frecuencia absoluta. Dividimos cada uno por el total, ¿cierto? Fue de la frecuencia absoluta que está acá. Este va a ser del acumulado. ¿Qué vamos a dividir? El 3. ahí sí está algo mal. Vamos a dividir Porque te dio por ese 5. 15. Debería haberte dado 8. Y lo fijamos. Ahí sí está algo mal. Era 3 sumado más este te tiene que dar 8. Y Ahí lo hiciste mal. ¿Cómo sacó la frecuencia acumulada? Ya, el primero queda fijo, ¿cierto? Si aquí te da 100, aquí también va a quedar 100. Pones más, que es para abrir fórmula, y traes el 3, ¿ya? La segunda fila vas a sumar el 3 con el 5. Y esa fórmula la tiras para abajo, ¿ya? Y ahí te va a sumar el 8 con el 4, el 12 con el 2 y el 14 con el 1, ¿ya? Ahora tírala para abajo. No, hasta ahí. La frecuencia relativa acumulada va a ser el 3 dividido del 15, el 8 dividido del 15, el 12 dividido del 15, 14 dividido del 15 y 15 dividido por 15. Y le damos el formato, ya sabemos dónde, el inicial, porcentaje, 2 decimales. Ahí dejamos fijo el 15, ¿cierto? El 15, ese 15. El anterior Ese 15 lo dejamos. más el de acá. Ahí está la voz. El de 8. ¿Para qué me sirve Voilà, esto? ahí ¿Para estaba qué la nos huevo. sirve en el acumulado? Porque aquí, por ejemplo, yo ya sé ya que aquí tengo el 50% de los estudiantes, tengo el 53% de los estudiantes. O sea, más de la mitad de los estudiantes estudian entre 1 y 2 horas. Y si me voy una celda más abajo, tengo aquí el 80% de los estudiantes. El 80% de los estudiantes estudia entre 1 y 3 horas. ¿Ya? Aquí tengo la mayor concentración, en los 3 primeros que están acá. Para eso sirve el acumulado, para ir viendo dónde está la mayor concentración de datos. Y la mayor concentración la tenemos aquí y la tenemos acá. ¿Se entiende? Así se va interpretando esto. Y también, como validador, ese 100 tiene que coincidir con ese. Tienen que coincidir los dos.
15, ¿no? Sí, lo dividido en 15. Me acuerdo que dicen que fijarlo, ¿no? Sí, como que A ver, pon la fórmula de ese. De esto. ¿Cómo estaba la fórmula? Ese. No, pero pon eso. ¿Te da? No, es que no me sale para abajo. Eso. Esta se le pone menos. Esta se le pone. Sí. Y ahí. Se fija así. Antes la letra y después la letra. Ah, ya. Yo pensé que era entre medio de la. Ya. Antes de la letra nomás. Se coloca porcentaje. De ahí tienen que bajar nomás. Bajar nomás. Eso. Date. Date, toma. Vamos para la NASA. No, o sea, sí, igual te va a dar la que tú partes sumando desde acá. ¿Y cambia los colores ahora? Esos tres son necesarios. ¿Cómo? Cambia los colores ahora. Ah, no, pero tienes que hacer como la tabla. Ya, esta es la estructura inicial de una tabla de resumen de una tabla de frecuencia. ¿Qué componentes tiene? La variable, siempre tiene que estar la variable. Luego tenemos la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repite aquí un atributo o característica, en este caso las horas. Tenemos la frecuencia relativa, que la frecuencia relativa no es más que el porcentaje. Dividimos cada una de las frecuencias por su total, ¿ya? Luego calculamos las frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas voy a ir acumulando, voy a ir sumando. 3 más 5, 8, 8 más 4, 12, más 2, 14, más 1, 15. Voy a ir acumulando acá. ¿Por qué? Porque después le voy a sacar un porcentaje. Y esta parte del porcentaje me ayuda a ver dónde hay mayor conservación de datos. Aquí ya acumulé el 80% de la población, o sea, de los estudiantes, perdón. Tengo casi todos los estudiantes que estudian entre 1 y 3 horas. ¿Ya? Vamos a hacer otra tabla. ¿Cuánto o cuánto? A eso. Ya están las copias. Eso. Ahí o ahí la F. Donde tú quieras colocar. Pegado especial. Como valores. Aceptar. Y ahí quedó la tabla en bruto, ¿ya? Entonces arriba, donde dice etiquetas D en la columna G, colócale notas. Y al lado después le colocas frecuencia absoluta. Le puedes poner FREC para abreviarlo, FREC ABS, que ya sabemos que eso va a ser frecuencia Absoluta. absoluta. todo nomás. Absoluta. Ya. Perdón. ¿Sí? ¿Tú? Sí, ¿Ya todo? pero Sí. dejamos los nombres, así que- Ya. Frecuencia absoluta. Ya. ¿Qué tenemos que calcular ahora? ¿Qué componente viene de la tabla? La relativa. Frecuencia relativa. Entonces anota frecuencia relativa. Ya. ¿Qué vamos a dividir ahí? ¿Qué tenemos que tomar? El total será Ya. ¿Pero qué vamos a dividir? la frecuencia absoluta. Entonces anota la fórmula. Eso. Era el 15 primero, que ahí no confundo. O el Siempre es primero la primera frecuencia dividido por el total. Porque si lo haces al revés, si dices 15 dividido de 2, eso te va a dar 7,5. Y siempre los porcentajes se mueven entre 0 y 1. No te puede dar más que 1. ¿Ya? Entonces ahí te vas a dar cuenta que si te pasara en la prueba que lo haces al revés y te da un valor mayor que 1, ahí tú dices, ah, había que dividir al revés. Y no se puede marcar 15, ¿no?
¿Cómo para hacer eso? Sí, ahora está fijando el 15 y va a tirar la fórmula para abajo. Ahora no te tomo. Ahí sí. Ahí sí. ¿Hasta ahí? Hasta el 15, hasta ahí. Ya. Y anda inicio y le cambio el formato de aquí. Marca todo. ¿Por qué? Te faltó 5, 5. Sí, pues en el 5 era 4, el 5. Y ahí. El 4, el 5 ahí. Ahora, ¿qué componente sigue? Frecuencia acumulada. En la acumulada, el 2 queda fijo. Después se suma 2 más 5, 7. 7 más 5, y así sucesivamente hasta llegar al 15. Ya. ¿Cómo partimos la frecuencia acumulada? El primer valor de la frecuencia queda fijo. Entonces marca el 2. Enter. Ya. La segunda va a cambiar. Anota abrir fórmula. Y esa, ¿cierto? Y ese 2, Se suma. exacto, lo sumas Con el ese. 5. Correcto. Enter. Y esa fórmula la tiras para abajo. No hasta el final, sino hasta ahí. ¿Ya? Ahora, ¿qué componente viene? Porcentaje de la Frecuencia relativa acumulada. ¿Acumulado? Frecuencia relativa acumulada. Ya, ¿qué tenemos que dividir ahí? El 2 con el 15. El 2 con el 15 de la frecuencia acumulada. Eso. Y aquí también se fija 15, ¿cierto? También se fija el 15. Mira, va a poner el 15 y va a poner un signo peso adelante de mí y después de mí. Ahí, entre esos dos, vas a poner el signo peso. Y adelante. Yo lo coloco en los dos lados. Hay uno que lo usa en uno nomás. Enter. Y ahí tira la fórmula para abajo ¿Hasta el 15? hasta el 15. Y también dale el formato en inicio. ¿Te doy la tabla? ¿Se la hago? ¿Ya? ¿Muy difícil? No. Ya. Ahora lo vamos a hacer. Yo te voy a quedar unos datos y lo vamos a hacer. Se suman de arriba. No, Excel igual o es más. Es cualquiera de los dos. Lo que pasa es que después el Excel automático te pone los dos. ¿Sí podría repetir eso? ¿Cuál? La acumulada. La frecuencia relativa acumulada. Claro, el primer número queda igual, se suma el segundo para el primero, el segundo para el tercero. Exacto. No digo. Ahí lo puedo. Sumas, no, en esta celda ponte. Esta es la que tiene problema, ¿cuál es la que no te da? Esa. Esta. Ya. Ya. El primero queda fijo, ponle Sí. enter. Ya. El segundo, hazle doble clic. Te va a quedar el 2 más el 5. Sí, pero. 7. Pues 2 más el 5. Claro. Y después se le sigue abajo. Y ahí arrastra la fórmula para abajo. No quiero ver. ¿No? Ah, me tengo que agarrar desde el 2 para arriba, ¿cierto? A ver. Ah, Van a abrir fórmula y van a anotar la función aleatorio punto
entre. Anoten. Y vamos a poner, en este caso le vamos a pedir que me cree números entre el 1 y el 5. Ustedes le pueden pedir del 1 al 6, del 1 al 4, no se pida más de 10 intervalos, ¿ya? Pueden anotar del 1 al 8, bueno, aunque son notas. Pueden anotar del 1 al 7, del 2 al 7, del 1 al 5, ahí ustedes prueban, ¿ya? Y le colocan Enter. Ahí me creo un número, ¿ya? Porque yo dije que me creo uno entre el 1 y el 5. Y luego arrastran la fórmula, no sé, pónganse un poco más exigente y quieren 30 datos al tiro. Si la fórmula es arrastrarla, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Si yo me vuelvo a posicionar acá y le pongo Enter, me cambia el número. Ah, no. Sí, eso. Me 1, lo 7. empieza a cambiar, ¿ya? Entonces, como yo ya me creé los 30 datos que necesitaba, copio todos los datos hasta el 30, copiar y le pongo pegado especial como valores para que no me cambie más y me queden fijos, ¿ya? Entonces me acabo de crear otro conjunto de datos. Entonces si ustedes me dicen, profe, pero es que no tengo datos para practicar, con el aleatorio.entre se crean datos y pueden empezar a jugar y hacer dinámicas. Hacer dinámicas, tablas de frecuencia y les sirve para ir estudiando. Sí, puede repetir la fórmula que puse igual al aleatorio Es entre. aleatorio.entre, Sí, paréntesis. ya. Y vamos a crear números del 1 al 5. Ah, Es esto. sí. Y puedes colocar el rango que tú quieras. Pero aprieta como este. Shift más. No te pasa un poco. Ahí te hace el. Porque se va a crear 6 intervalos. Crece no más de 10. Y datos, después arrastrar la fórmula y se pueden crear 100 datos hacia abajo, 200 datos. ¿Está en internet ahí? 30. ¿Y cómo fue que lo algo fijo? Porque no me Mándate a acuerdo. Google. Ah, Y pone símbolo. Copias la fórmula, Símbolo punto coma. Me pegado aparece. especial como valores. Símbolo Y ahí punto y no te va a coma. cambiar más. ¿Ya? Punto y coma. Ahí quedaron sus notas Punto. fijas. Lo pego ahí mismo. Punto coma, no sé. Ahí mismo. Cacho escribiendo los puntos coma. Entonces, este no lo hagan ahora. Copiar y Todos pegar, van a así. tener un conjunto de datos distintos. Ah, no, pero abajo. Déjenlo Copiar y para el pegar. fin de semana, porque ahora está con la materia más fresca. La idea es que el fin de semana, cuando digan, ah, se me No, olvidó todo, ahí. ahí lo hagan. Punto coma, ahí ¿Ya? arriba. Porque Copiar y se van a pegar. haber olvidado, agarrar la PPT, agarrar copiar y el pegar, texto que yo se copiar. lo voy a subir, Ahí. y ahí van a empezar a crear nuevamente la tabla y se van a ir ¿No aparece? agrupando. Ahí, pues. ¿Ya? Ahí te aparece. Se crean Y un copiarlo. nota guión Eso. bajo 4, un nota guión bajo 5, lo que ustedes Y que lo necesiten control. necesario ¿No lo podéis para crear? decir, Ahí. aprendí a hacer la tabla. ¿Ya? Ahora, lo voy a guardar porque Oh. ¿Qué pasó? Hazlo de nuevo. Ah, ahí está, lo tenía muy separado. Lo tenía muy separado el 5. Justo lo más. A ver ahora. Ah, qué raro. Qué raro. Cosas que son uno. Esto no es una tabla de resumen. Yo por lo menos yo necesito que para agrupar la información me queden por lo menos 3 categorías, a lo menos 2 categorías, que me queden 5, que me queden 10, pero no que me quede una. Entonces esa tabla no es muy útil. ¿Ya? No me sirve. Si yo le tengo que presentar esto a alguien, no le puedo presentar esta tremenda tabla porque no puedo concluir prácticamente nada. Entonces, aquí nos encontramos en una disyuntiva. ¿Qué hacemos? Seleccionar rangos. Hacer grupos, hacer intervalos. ¿Ya?
En vez de decir que el sueldo es 107, puedo decir cuántas personas hay con sueldo entre 107 y 110. ¿Cuánto hay entre 111 y 115? Entre 116 y 120. Y voy armando intervalos. ¿Ya? Ahora el tema que vamos a ver es cómo crear estos intervalos. ¿Cómo lo vamos a seleccionar? Y para eso hay una técnica que consta de 3 pasos. Y son muchos cálculos. ¿Ya? El año pasado, por lo menos en la prueba, no tuvieron que calcular los intervalos. Se los daban listos, pero yo no sé cómo va a venir este semestre. Con Jas todavía no sabemos cómo va a venir acá la prueba, así que por lo menos esto se lo voy a pasar una vez. Ya cuando él pueda ver la prueba, él va a saber si esto lo vuelve a analizar con ustedes o no. Pero por lo menos yo voy a cumplir con pasárselo una vez. ¿Ya? Si no vienen en la prueba, ok, pero si llegaron a venir, ya van a saber cómo ocupar la metodología. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya, ahí estamos listos. Necesito Carga. que sigamos la PPT. ¿Ya? No me dejó, ¿puede repetir eso que no me dejó hacer las dos, como seleccionar un regalo, por decirlo así? ¿No te dejo hacer esta dinámica? Me dejó seleccionar solamente la tabla una, pero no la vuelta del suelo, no hacer la tabla pegar al lado. ¿Cómo se hace? Aquí tienes que arrastrar los sueldos. No, que hasta ahí. Me refiero que yo seleccioné para hacer la tabla dinámica, ¿Ya? pero después quería pegar de dónde pegar la tabla y no me dejó. Ah, pero es que no necesitas pegarle en ningún lado aún, porque esta no nos sirve. Esta tabla no nos sirve. Entonces no sacamos nada con pegarla, con darle un formato, porque no nos sirve. Tiene muchas filas. Tiene, si contamos, imagínense, tienen 24 filas, es mucho. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ocupar una técnica que es de 3 pasos, donde vamos a aprender a calcular el número de intervalos y vamos a calcular el límite inferior porque vamos a generar intervalos. Vamos a agrupar la información, ¿ya? Para ello, vamos a ocupar la siguiente fórmula. Vamos a calcular cuántos son los intervalos recomendados para esta cantidad de datos. Y esta fórmula no cambia, ¿ya? Bueno. Es 3,3 por el logaritmo de n más 1. Lo único que va a cambiar ahí es el n. Todo el resto queda fijo. ¿Ya? Entonces, paso 1. Vamos a anotar acá. Vamos a calcular los intervalos. ¿Ya? Ustedes como tienen abierta la PPT me van ayudando con la fórmula. Abro la fórmula acá. Dice que es 3,3 por el logaritmo de qué cosa? Del total de datos. ¿Cuántos datos tengo? 30 y tanto, no. O 24, o 24 eran. 24. Ya, les voy a leer. 34. No, 24. 24, sí. 24. O No 30. es sobre el Los datos intervalo de acá. Es que aquí no. Ah, 32. 32. Ya, 32. Será tan difícil. ¿Ya? Y a esto se le tiene que sumar 1, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Yo puedo construir una tabla con 5,9 intervalos? No. No, ¿cierto? 6. Lo aproximamos a 6 y escribo el 6. Hay algunos que hacen esto. Profe me dice, pero si yo no puedo aquí achicar, o sea, acá. Eso no sirve. Porque va a seguir tomando los decimales igual. Ah, ya. Yo lo tengo que escribir entero. ¿Ya? Entonces, este lo vamos a dejar con todos los decimales que tienen. Y este, si le agrego decimales, va a ser 6,0000, que es distinto a esto que está acá. ¿Ya? Tenemos el paso 1 listo. ¿Qué es lo que me está diciendo esta fórmula? Que vamos a construir 6 intervalos. O sea, mi tabla va a tener 6 filas hacia abajo. Mucho más resumido que las 24 que me está dando, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Vamos a ir por el paso 2 ahora. ¿Qué me dice el paso 2? El paso 2 me dice que tengo que calcular la amplitud del intervalo. ¿Qué es la amplitud del intervalo? ¿Qué creen ustedes? De cuánto Todos los voy a- datos, pero. ¿Desde cuánto voy a ir? Claro, Sí. de cuánto. Si voy a ir de 5 en 5, si voy a ir de 10 en 10, si voy a ir de 8 en 8. Es la cantidad que va a ir mi intervalo.
¿Ya? Calculemos la amplitud, pero para calcular la amplitud me encuentro con un problema. Que la amplitud depende de esto que está aquí. Déjame marcarlo. De este RD que está acá. ¿Y qué es ese RD? Rango de datos. Ahí se los coloqué. ¿Y qué es el rango de datos? Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿Ya? Entonces primero vamos a calcular el rango de datos. Rango de datos que se va a llamar RD. ¿Ya? ¿Saben sacar el máximo en el Excel? No. ¿No? ¿Y No. el mínimo tampoco? Es como la fórmula contar sí y eso, como la... Hay una función. Vamos a calcular acá el máximo y vamos a calcular acá el mínimo. ¿Ya? ¿Cómo calculamos el máximo? Con la función max. Así de sencillo. Y marco todos mis datos. Sí, yo puedo perder el luz, por favor. Ah, ya, ahí ha salido. Así son, papá. Ya, ahí tenemos el valor máximo. ¿Ya? Solamente ocupando el max. Esto yo se lo voy a subir igual. ¿Cómo calculamos el mínimo? Con la función min. A ver, 107. Marcamos todos los datos Es mirando, ¿no? y debería dar 107. Sí. Ahí está. Por lo tanto, si quiero hacer la diferencia, abro fórmula. Máximo menos el mínimo. Ahí lo tengo. ¿Ya? Ahora tengo el rango de datos. Como tengo el rango de datos, ¿qué vamos a hacer? Calcular la amplitud. Una consulta, profesora, como se podría, el máximo y el mínimo se puede hacer sin fórmulas, solo mirando, pero lo van a exigir en la prueba hacer con fórmulas. Que te puedes equivocar mirando, porque ¿qué pasa si la base de datos que te dan en la prueba tiene 30.000 datos? Ah, bueno. Sí, ya vale. Ahora lo que pueden hacer ustedes, si se les olvidara en la prueba cómo se calcula el máximo y el mínimo, pero tienen que manejar igual el Excel. Pueden tomar toda la celda y en inicio hay una parte donde ustedes pueden ordenar los datos. Y aquí ustedes pueden ordenar de menor a mayor. Lo otro para la prueba se puede traer como fórmulas. Lo voy a hablar con Hans. Yo os dejo que usen un formulario. Sí, Pero pues, no son sé muchos cómo datos. funciona Sí, Hans. pues. ¿Ustedes tuvieron algún caso delante? Sí, que no sé quién. ¿No? No. Ya. Yo voy a hablar con él porque yo dejo ocupar el formulario. Ya. Eso no. Entonces, si lo ordeno de menor a mayor, aquí tengo el mínimo y me tengo que ir al final, tengo el máximo. Coincide, ¿ya? Pero la idea es que ustedes aprendan a ocupar el Excel igual. Ya, ¿cuál es la fórmula para calcular la amplitud? Ustedes que tienen la PPT, ¿qué tengo que sumar? Ah, no tengo. Ya, entonces voy a abrir una fórmula. Al rango de datos, ¿qué le sumo? 1. ¿Y eso por cuánto lo tengo que dividir? Ya. K es el número de intervalos que sacamos acá, que va a ser el 6. Los intervalos se van a llamar K. ¿Ya? Es decir, que mis datos van a ir de 6 en 6. De 6 en 6 van a ir. ¿Ya? Ahora que tenemos la amplitud, tenemos que ir al paso 3. Y el paso 3 es el final. ¿Qué vamos a calcular acá? En el paso 3 Sí. vamos a calcular el primer límite del intervalo, porque ustedes van a crear un intervalo, donde el intervalo va a tener un valor mínimo, que este se va a llamar límite inferior, que es de donde parte, y este se va a llamar límite superior. ¿Cierto? Nosotros que vamos a buscar eso, de dónde parto, porque ya sé que después voy sumando de 6 en 6 y voy creando el intervalo, pero necesito encontrar este. Ese necesito encontrar para inicializar todo. Señorita, el 6 solamente lo copió por el intervalo arriba, ¿cierto? Lo marqué, pero lo marqué de acá al lado. Ese. Ah, ¿Ves? no hizo ningún cálculo, puso el 6, ¿no? Es el de amplitud igualada. No, ahí está la fórmula. Ay. La fórmula es el rango de datos más 1 dividido por el número de intervalos. Rango de datos. Sí.
Y el rango de datos es el máximo menos el mínimo. ¿Ya? ¿Dividido cuánto? Dividido por el número de intervalos, que eso va a ser K. Ya. ¿Qué es la fórmula que viene acá? Porque yo les anoté el paso a paso. Ahí está. Rango de datos más 1 partido por K, y K ya lo calculamos, que es el número de intervalos. Aquí vamos. Tenemos que calcular el límite inferior. Por eso es LI. ¿Ya? Límite inferior. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el valor mínimo. ¿Tenemos el valor mínimo? Sí. Sí, a 107. Lo conocemos. Pero me pido un D. ¿Qué es ese D? Es una diferencia. ¿Cómo se calcula? Como el rango de la tabla menos el rango de datos. El rango de datos lo tenemos, Sí. lo acabamos de sacar, ¿cierto? Y sabemos que es 35. Entonces nos falta sacar solamente esto que está acá. Rango de la tabla. ¿Y cómo se calcula el rango de la tabla? Amplitud por número de intervalos. Entonces, anotemos rango de la tabla. 6%. Y el rango de la tabla va a ser la amplitud por los intervalos. ¿Cómo calculo eso? Va a ser la amplitud, que es 6, multiplicado por el número de intervalos. Y eso me da 36. 36. Por lo tanto, el D va a ser el rango de tabla. Yo sé que hay muchas fórmulas esto, por eso yo voy a hablar con Cas para que si saliera algo así, para que les deje ocupar un formulario. Menos el rango de datos. El rango de datos ya lo tienen acá arriba ustedes, ¿ya? Entonces, ¿qué resto? ¿Qué tengo que restar? 36 menos 35. 1. Ahí saqué el D, ¿ya? Y con el D puedo sacar el límite inferior, que se va a llamar LI, ¿ya? ¿Y qué dice la fórmula? ¿Qué tengo que calcular? A ver, no lo... Me dice el mínimo, el valor mínimo, y yo ya sé que el mínimo, ¿cuánto es? Aquí lo tengo. 107. Aquí tengo el mínimo, ¿cierto? Sí, es 107. Y eso le tengo que restar, ¿qué cosa? Le tengo que restar el D dividido por 2. Ahí tengo mi primer límite. Desde ahí va a partir mi tabla. O sea, ese signo de interrogación es 106,5. De ahí voy a partir. ¿Ya? Entonces, No lo existe la vamos a tabla. crear acá. Voy a combinar estas dos celditas ya para que me quede un poco más ordenado. Aquí le voy a poner sueldo. ¿Cómo sacó la D? ¿Cómo saqué cuál, perdón? La D, la de rango. Ah, es rango de la tabla menos rango de datos. Sí, ¿cuál es? El rango de la tabla es la amplitud por el número de intervalos, que te da 36. ¿Ya? Menos el rango de datos que tú lo tienes de acá arriba, que es 35. Entonces te queda 36 menos 35, 1. ¿Y el límite inferior, profe? Y el límite inferior se calcula por fórmula el valor mínimo, acá está el mínimo, menos, y abro un paréntesis. Va a ser la diferencia, que sabemos que la diferencia es 1 partido por 2. Y eso da el primer límite del intervalo. Así vamos a partir nuestra tabla. Entonces, límite inferior, límite superior. Ya.
¿Cuál es mi límite inferior? Lo acabamos de calcular. 106,5. Entonces lo traigo de acá. ¿Ya? ¿Cómo calculo el límite superior? No tengo lata. Tomo el 106.5 y ¿cuánto le tengo que sumar? Le sumo la amplitud porque vamos a ir de 6 en 6. Ah, vale, vale. ¿Ya? ¿Ese otro paso o una vez? Estamos creando la tabla. Ah, ya. ¿Ya? Entonces tenemos nuestro límite con el que empezamos y aquí empezamos a sumar solamente de 6 en 6. ¿Ya? Aquí, la segunda fila, repito este valor. Ese lo repito. Y acá, a este valor, le sumo la 6. amplitud. Ese valor lo repito acá. Y a este le sumo 6. La amplitud. ¿Ve que van de 6 en 6? Este se repite abajo. Y aquí se suma S más S. Ay, ¿qué hice? No sé. No, lo sumo con el límite superior. Ya, ahí sí. Este se mantiene. Y a este le sumo el 6. ¿Cuántos intervalos llevo? Llevo 5. El último. Ese se mantiene y a ese le sumamos 6. ¿Cuál era el número menor del rango de datos? 107. ¿Está contenido aquí? Sí. ¿Y cuál era el mayor? 142. ¿Está contenido acá? Sí. ¿Se dan cuenta que calza a la perfección? ¿Ya? Entonces lo primero que creamos fueron los límites del intervalo. Entonces ahora yo ya puedo hacer una tabla más ordenada. Puedo hacer una tabla de resumen y no esta tremenda dinámica que nos quedó acá. Sí. po. ¿Ya? Ahora, segundo problema con el que nos encontramos. Sí, pero yo pienso un poquito. Esto puede ser que no lo tenga que hacer en la prueba, lo desconozco, pero cumplo con enseñárselos por si acaso. ¿Ya? Sí. Si llega a entrar, lo van a volver a reforzar. Lo que sí le va a entrar es lo que viene ahora. ¿Cómo asignar los intervalos? Voy a enseñar la forma más fácil. Pero no habíamos creado intervalos cada 6. No. O sea, creaste los intervalos cada 6, pero ahora estamos buscando la frecuencia. ¿Ya? La frecuencia absoluta. Entonces, No se acumula. insertar. Tenemos que ver en qué intervalo va a quedar el 107. Por lógica, el 107 tendría que quedar en el primer intervalo, ¿cierto? Sí. Ya. Pero esto yo no lo puedo ir haciendo manual, no puedo ir uno por uno. Si son 30.000 datos. Entonces les voy a recomendar la forma menos eficiente, pero más entendible. ¿Ya? ¿Qué van a hacer? Se van al inicio y van a ordenar los datos de menor a mayor. Sí o sí los van a ordenar de menor a mayor. ¿Ya? Luego, ¿qué van a hacer? ¿Hasta dónde llega el primer intervalo? Hasta el 112.5. ¿Ahí lo dejamos del 113 o...? No, entonces llego hasta aquí nomás. Entonces hasta aquí marco el 1 y lo arrastro hacia arriba. ¿Ya? Luego, el segundo intervalo, ¿hasta dónde me llega? Hasta el 118.5. Estos dos alcanzan a entrar. ¿Ya? Ah, Este ya. va a quedar en el intervalo 2. Como le digo, es la forma menos eficiente, pero es la que todos logran entender. Porque si no, van a tener que ocupar un contar sí, van a tener que ocupar una función, y yo creo que se van a complicar más. ¿Ya? Entonces, hagan esta si es que les tocara. El siguiente intervalo, ¿hasta dónde llega? Hasta el 124.5. Entonces, hasta acá. Aquí va a ir el intervalo 3. ¿Ya? Luego, el otro intervalo, ¿hasta dónde llega? 130.5. 125. Es decir, hasta acá. Aquí va a ir el intervalo 4. El siguiente intervalo, ¿hasta dónde llega? No lo tenemos. 136. Hasta acá, ¿cierto? Sí. Ya, este sería intervalo 5. Después Y por 140. defecto, los otros serían 6, ¿cierto? Ya. ¿Qué logré con esto? Logré que ahora sí puedo hacer una dinámica.
pero la voy a hacer con el intervalo, no con los sueldos, porque ya vieron que con los sueldos me queda la mitad, ¿ya? Hacemos insertar tabla dinámica y vamos a pegar la dinámica acá abajito. ¿Qué voy a arrastrar? ¿Los sueldos o el intervalo? Intervalo. Arrastro el intervalo y le pido que me cuente, no que me sume, que me cuente. ¿Ya? Y aquí tengo las frecuencias. Entonces las frecuencias las copio, control C y las pego aquí, pegador especial, bueno, como valores. ¿Ya? Y ahí ya empiezo a crear la primera parte de mi tabla. Entonces significa que hay 4 trabajadores que ganan entre 106 y 112. Sí. Tengo 7 trabajadores que ganan entre 124 y 130. ¿Ya? Y esto se llama Frecuencia absoluta. frecuencia absoluta. Y ahí puedo empezar a calcular el resto. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que construir una tabla como los que vimos acá al inicio, cuando son menos cantidad de intervalos es más fácil? Sí. El problema lo tenemos cuando tenemos datos continuos o datos con más categorías que obligadamente los tenemos que agrupar. ¿Ya? Entonces yo les voy a subir esto para que ensayen y ahí la próxima clase yo creo que se van a encontrar con